Buenas. En este espacio vamos a abordar los conceptos básicos relacionados con los aspectos experimentales de la destilación simple. Los objetivos de esta presentación serán los siguientes. En primera instancia, reconocer las partes del equipo y el correcto armado del mismo, poder aplicar o determinar el fundamento de la destilación simple, definir los usos de la destilación simple, que son bastante limitados, poder identificar las diferentes fracciones de destilado y listar recomendaciones y cuidados que tienen que ver con el aspecto experimental de este proceso. Todos estos objetivos los vamos a identificar a partir de la visualización de un video en el cual veremos las partes del equipo y cómo se lleva a cabo un proceso de destilación simple. Bueno, vamos a ver el video en el que se lleva a cabo la destilación simple y lo vamos a ir deteniendo a medida que tengamos algunas observaciones para ver. En primera instancia podemos ver algunos de los elementos que se van a utilizar. ¿Sí? Tenemos la probeta. Bueno, aquí seguramente se encuentran la mezcla de líquidos que vamos a destilar, vaso de precipitado, 12 Erlenmeyer, plato poroso, agarradera, una alargadera, el balón de destilación, clamps, bueno, aquí podemos ver otras partes del equipo, ¿sí? Una manta calefactora, un cabezal de destilación, el refrigerante con sus correspondientes mangueras y pieza universal que usaremos como soporte. Bueno, para realizar la medición del líquido que vamos a destilar, utilizamos un material volumétrico como una probeta. En este caso observen que lo que se va a destilar es un recipiente que tiene la inscripción de acetona. Nosotros en el trabajo práctico destilamos tolueno. Una consideración experimental importante en esta instancia es que todo el material que vayamos a utilizar debe estar limpio y seco, completamente seco. ¿Por qué es importante que esté completamente seco? Bueno, analicen ustedes qué pasaría si el material se encuentra húmedo, para el caso que vayamos a destilar un solvente que sea miscible con el agua, como para el caso que vayamos a destilar un solvente que es no miscible con el agua, por ejemplo el tolueno. Una vez que realizamos la medición del volumen del líquido a destilar, procedemos a cargar el mismo en el balón. Observen que el balón está siempre sostenido con una agarradera al pie universal. Esta es una consideración importante que debemos tener para el armado de cualquier equipo en química orgánica. Siempre el equipo debe estar armado de una forma tal que sea seguro manipularlo. En este caso nosotros vamos a manejar líquidos que en general van a ser inflamables, por lo tanto no podemos correr el riesgo de que por algún descuido el líquido pueda ser vertido hacia una superficie caliente como es la manta calefactora, o aún más riesgoso en las condiciones que vamos a trabajar nosotros en el laboratorio, en el cual el medio de calefacción seguramente será la llama de un mechero. Por otro lado, observemos el nivel del líquido dentro del balón. Lo recomendable es que nunca supere la mitad del volumen total de la capacidad del balón, para así posibilitar que la ebullición sea homogénea. Antes de proseguir con el armado del equipo, es necesario colocar
unas granallas de plato poroso o puede ser unas perlitas de vidrio también. La función de este agregado es que la ebullición sea homogénea y no se produzcan zonas de sobrecalentamiento. El plato poroso posee dentro de su estructura espacios en el cual hay moléculas gaseosas que con el calentamiento son liberadas en formas de burbujas y producen una agitación dentro del seno del líquido. Si nosotros no agregaríamos este plato poroso, podremos tener zonas de sobrecalentamiento con proyección de líquido, lo cual va a producir contaminaciones en el destilado y que la lectura de la temperatura se haga de forma errónea. El próximo paso fue colocar al balón de destilación el cabezal de destilación y el termómetro. Observen esta situación, nunca es recomendable dejar el cabezal de destilación conectado únicamente al balón sin tener aún el refrigerante, porque cualquier movimiento, ¿sí? Que le podamos producir o golpearlo, el cabezal se desconectará y se caerá y se va a romper, obviamente. Observemos aquí cómo está colocado el termómetro. Bueno, este es un cabezal que no posee camisa. Hay otros cabezales que nosotros en el laboratorio vamos a utilizar también, que poseen una camisa de vidrio. Esa camisa de vidrio es para colocar el termómetro dentro. En esos cabezales que poseen camisa, ¿sí? Ustedes piensen que el objetivo del termómetro es que mida la temperatura del vapor, ¿sí? Que está ascendiendo por el cabezal y que va a condensar en el refrigerante. Por lo tanto, si nosotros colocamos el termómetro en una camisa, entre el bulbo del termómetro y el vapor que asciende por el cabezal, va a haber una zona de aire que se encuentra dentro de la camisa. Ese aire no es un buen conductor del calor, por lo tanto la lectura de la temperatura va a ser errónea. En los cabezales que poseen camisa se debe agregar 1 o 2 gotitas de aceite de siliconas para que actúe como medio de transferencia del calor. ¿Cómo nos damos cuenta cuál es el nivel que debemos agregar? Bueno, cuando colocamos el termómetro, el nivel de aceite debe cubrir completamente al bulbo del termómetro. Dos consideraciones más a tener en cuenta son las siguientes. La primera es que cuando tenemos un cabezal de destilación que no posee camisa, nosotros tenemos la libertad de decidir la altura a la que va a quedar el bulbo del termómetro. Según lo que estamos observando, la altura en el armado del equipo que se evidencia en el video es incorrecta. ¿Por qué? Porque nosotros queremos medir la temperatura de los vapores que luego van a condensar en el refrigerante. Para poder realizar la medición correcta de esos vapores, la altura del bulbo debería estar justo donde esos vapores doblan hacia el refrigerante. Por lo tanto, en este equipo debería encontrarse próximo a esta altura, que es la altura donde los vapores doblan hacia el refrigerante. La segunda consideración es que para que la lectura de la temperatura sea correcta, el bulbo debe estar en una situación de equilibrio entre líquido y vapor. Esto lo vamos a evidenciar con una gota de condensado que se va a formar en el bulbo del termómetro. ¿Cómo logramos que se forme esta gota de condensado y que los vapores tengan la energía suficiente para ascender y condensar en el refrigerante? Lo vamos a hacer regulando la velocidad de transmisión del calor al balón. Si nosotros calentamos con una alta temperatura en el medio de calefacción, vamos a tener vapor sobrecalentado y esa va a ser la temperatura que registra el termómetro, que no será la correcta.
Bueno, en esta toma podemos observar de forma más clara lo que acabamos de decir, ¿sí? El bulbo del termómetro debería estar justo en la zona donde los vapores doblan, ¿sí? Es decir, un poco más arriba de lo que estamos observando aquí. El próximo paso será conectar y ajustar el refrigerante, que va a ser el condensador de los vapores. Observen lo siguiente: el refrigerante se conecta y es sostenido en otro pie universal con una agarradera. Observen la mariposa de la agarradera. Siempre lo recomendable es que quede hacia arriba para que la manipulación sea lo más fácil posible. Imagínense que si la dejamos hacia abajo es más complicado el ajuste y el desajuste de la misma. Siempre antes de comenzar el calentamiento es necesario abrir el fluido refrigerante, que en este caso es agua, porque de lo contrario nosotros si comenzamos a calentar sin tener un fluido refrigerante circulando por dentro del condensador, los vapores ascenderán y se liberarán a la atmósfera sin condensar. Observemos cómo es el sentido de circulación correcto del fluido refrigerante. Ingresa por debajo del refrigerante y sale por arriba, ¿sí? Esta entrada está conectada directamente a una canilla y la salida a un desagote de agua, ¿sí? ¿Por qué debe ser así la circulación del fluido refrigerante? Bueno, en primera instancia porque debe circular a contracorriente para que la transmisión de calor sea más efectiva. Y en segunda instancia, imaginemos que conectamos la entrada aquí. El líquido caerá por gravedad, en este caso el agua, caerá por gravedad y saldrá por aquí. Nunca vamos a tener el refrigerante lleno, ¿sí? Y ese es un inconveniente porque la transferencia de calor no va a ser la óptima y no sabemos si van a condensar la totalidad del vapor que se genera. El próximo paso es colocar una alargadera, ¿sí?, el recipiente colector del destilado y los clamps que permiten sujetar las diferentes partes de vidrio del equipo. La función de la alargadera simplemente es conducir al líquido proveniente de la condensación del vapor hacia el recipiente colector. Si nosotros no utilizamos una alargadera, lo que debemos hacer es que acercar lo más posible el recipiente colector a la salida del refrigerante. Si nosotros tenemos una distancia elevada, el líquido que comenzará a gotear en el recipiente provocará salpicaduras y derrames por fuera del mismo. Una vez verificadas todas las conexiones y la apertura del fluido refrigerante, se puede iniciar el calentamiento. Aquí lo que se observa es una situación de este video en particular y de la técnica, en la cual se van a separar 3 fracciones de destilado de acuerdo a los rangos de temperatura de destilación. Nosotros esta parte no la hacemos de esta forma en el trabajo práctico. Recordemos que el objetivo de la destilación simple en nuestro trabajo práctico es, por un lado, determinar el punto de ebullición del tolueno. Eso lo realizamos en una primera destilación. Y en segunda instancia, enriquecer este tolueno. Es decir, en la primera destilación lo único que hacemos es observar cuál es la temperatura de ebullición del tolueno. Eso lo vamos a evidenciar porque en la lectura del termómetro la temperatura permanecerá constante a medida que avanza
la destilación, y luego se recoge todo ese líquido condensado, se vuelve a colocar en el balón de destilación y se realiza una segunda destilación donde separamos diferentes fracciones y nos quedamos con la fracción que nos interesa, que es la fracción en la cual se destila a la temperatura de ebullición del tolueno. Bueno, aquí detalla, en la descripción del video se detallan las diferentes fracciones que van a separar. Esto no le prestemos mucha atención porque no es lo que vamos a hacer. Si prestemos atención por ahí a esto, si bien está sostenido, no es correcto dejarlo volando por el aire en ninguna parte del equipo. Incluso unos segundos antes se podía ver también el cabezal conectado al refrigerante sin ninguna sujeción. Eso está totalmente desaconsejado porque es muy riesgoso que se caiga y se rompa. Bueno, y vemos ya el proceso de destilación iniciado con una ebullición constante. Acá podemos observar que modificaron la posición del termómetro. Esta parece más correcta que la anterior. Vemos la gota, ¿sí?, que evidencia que ahí hay un equilibrio líquido-vapor entre los vapores que luego van a condensar en el refrigerante. Ahí vemos la condensación de los vapores generados. Ahora se va a mostrar cómo se procede a el cambio de recipiente para separar las diferentes fracciones de interés. Una vez que finalizamos la destilación, se procede a la medición del volumen de la fracción que sea de interés. En el caso del trabajo práctico que vamos a realizar, nos pide la medición del volumen del cuerpo del destilado. La medición del volumen la vamos a hacer simplemente pasando el volumen a un material volumétrico como es una probeta. Observen la operación de pasar ese líquido a la probeta. En este caso esta forma sería incorrecta. El embudo debería estar colocado sobre un aro con nuez para evitar cualquier caída del equipo y que se rompa el material de vidrio y se derrame el líquido de interés. En la experiencia que se ve en el video también hacen la medición del volumen que queda en el balón. Una consideración importante que no mencionamos es que cuando hacemos la destilación nunca debemos llevar a sequedad el balón en el cual estamos destilando. Muchos líquidos orgánicos generan con altas temperaturas peróxidos o compuestos de oxidación que pueden ser explosivos. Por lo tanto, cuando veamos que queden algunos mililitros en el fondo del balón, apagamos el calentamiento y no continuamos con la destilación. Bueno, el video ya finaliza. Pasemos a lo siguiente. Aquí van a encontrar un pequeño esquema muy similar a lo que vimos en el video. Prácticamente igual, está sostenido por otro tipo de agarradera el refrigerante. Únicamente creo que es la única diferencia. Y observamos aquí maximizado, si hacemos un zoom al cabezal y al bulbo del termómetro, cuál es la posición correcta del bulbo en el equipo. Esto es muy importante, así que no lo olviden
ni le pierdan atención. Bueno, como resumen, ¿cuáles son los usos de la destilación simple? Bueno, primero determinar el punto de ebullición de un líquido puro. Sí, si nosotros disponemos de un líquido puro y queremos saber su punto de ebullición, podemos hacer una destilación simple con este fin. En segunda instancia, realizar la separación de solvente de una solución de un soluto no volátil. Bueno, tal vez en esta misma unidad vamos a ver otras metodologías para realizar esto, pero la destilación simple podría servir para separar el solvente de una solución en la cual tenemos soluto no volátil. Y la tercera es una pregunta: ¿sirve para purificar mezcla de líquidos miscibles? La respuesta es no. Con una destilación simple no podemos purificar líquidos. Sí podríamos obtener al líquido más volátil enriquecido, pero no puro. Aquí les dejamos para que analicen una curva, un gráfico de temperatura de ebullición versus composición, considerando una mezcla de líquido A y de líquido B. Jueguen con esa curva partiendo de cualquier composición y emulen que realizan una destilación simple para ir conociendo las diferentes fracciones en composición del destilado que obtendrían, y en ningún punto, en ningún caso van a obtener el compuesto de menor punto de ebullición de forma pura. Hay bibliografía que hace hincapié en que una mezcla de líquidos miscibles podría ser purificada con destilación simple siempre y cuando los puntos de ebullición estén lo suficientemente distanciados. Bueno, esto es totalmente incorrecto, porque el comportamiento del sistema va a depender no de la separación entre los puntos de ebullición de los líquidos, sino en la forma de las curvas de líquido y de vapor de ese sistema. Bueno, aquí describimos rápidamente las principales fracciones de destilado y las que nosotros separamos en el trabajo práctico. La primera es la cabeza de destilación. La cabeza de destilación es la fracción de destilado que contiene todo el líquido que se destila desde que comenzamos el calentamiento hasta que la temperatura de destilación permanece constante. La segunda fracción es el cuerpo del destilado. Esto es toda la fracción de líquido que se destila mientras la temperatura permanece en un rango constante y acotado. Y luego la cola de destilación, que es la fracción de líquido que una vez que se termina de destilar el cuerpo y comienza a ascender la temperatura nuevamente, toda esa fracción de líquido que se destila es la cola del destilado. Nosotros en el trabajo práctico, cabeza y cola, como son dos fracciones que no son de nuestro interés, las colocamos en un mismo recipiente. Lo que sí separamos es el cuerpo del destilado, que es el rango de temperatura que se mantiene próximo y constante a la temperatura de ebullición del tolueno. Bueno, para finalizar vamos a repasar rápidamente los cuidados y recomendaciones que fuimos viendo, a ver si nos falta profundizar en alguna cuestión. No llevar el balón a sequedad, ya explicamos por qué. No calentar un sistema cerrado, esto no lo dijimos, pero ustedes piensen en el equipo y el sistema se encuentra siempre conectado a la atmósfera, ¿sí? Por la boca de la alargadera, antes del recipiente colector del destilado, ese sistema está abierto a la atmósfera. Si nosotros taparíamos esa salida a la atmósfera, el sistema, ¿qué hará? Si aumenta la temperatura, comenzará a aumentar la presión y va a llegar un punto en el cual el equipo no soporta esa presión y por algún lado la tendrá que liberar. Puede estallar el material de vidrio y provocarnos un daño en la salud.
Bueno, abrir circulación de agua antes de comenzar el calentamiento, ya lo explicamos. Utilizar material poroso, ya lo explicamos. La posición de la tuerca mariposa de la agarradera, lo explicamos. Esto no lo explicamos. Utilizar papel aluminio para aislar térmicamente al equipo. ¿Cómo se utiliza el papel aluminio? Bueno, nosotros debemos aislar lo más posible las pérdidas de calor del sistema al entorno. ¿En qué punto nos interesa aislar estas pérdidas de calor o minimizar estas pérdidas de calor? Bueno, en el balón de destilación, en el cabezal de destilación. Una vez que el vapor asciende y que pasa al refrigerante, ya no nos interesa que esté aislado térmicamente, porque el refrigerante, la función que tiene es de condensar esos vapores. Pero sí es importante aislar las primeras partes del equipo, como recién mencioné. ¿Por qué? Porque si no está el equipo correctamente aislado, las pérdidas de calor pueden ser tales que el vapor no pueda ascender y que simplemente se encuentre calentando un líquido a reflujo dentro del equipo. Y las variaciones de temperatura leídas por el termómetro pueden variar bruscamente, haciendo que no tengamos una lectura correcta. Es conveniente aislar esa parte del equipo utilizando papel aluminio. El papel aluminio se coloca de forma tal que quede aire estanco en el medio, entre el equipo y el papel aluminio, no el papel aluminio pegado a la superficie de vidrio del equipo. ¿Por qué? Bueno, el aluminio es un metal, como un metal tiene la propiedad de ser un buen conductor del calor, por lo tanto, si lo anexamos pegado al vidrio no va a cumplir ninguna función. Pero sí, si hacemos como una especie de carpa o pollerita alrededor del cabezal y del balón de destilación, permite contener entre el equipo y el papel aluminio aire estanco, y el aire estanco es un buen aislante para la transmisión del calor, lo cual va a permitir que el sistema funcione de una manera más eficiente. Siguiente punto es realizar 2 destilaciones, ya explicamos por qué. La primera determinamos el punto de ebullición y en la segunda hacemos la separación de las diferentes fracciones. Los recipientes deben estar limpios y secos, ya explicamos también el porqué. La posición correcta del termómetro hicimos bastante hincapié, así que está explicado. Importante, que en el trabajo práctico lo que vamos a evaluar son los cambios de temperatura, que no hacemos, como se muestra en el video, separaciones según rangos de temperatura, porque tiene que ver con otro objetivo. Y nosotros realizamos la medición del volumen del cuerpo. Con esto finalizamos esta explicación apuntada a la parte experimental de destilación simple, y cualquier duda las vamos tratando en el foro o en los diferentes medios de comunicación de la asignatura. Hasta luego.